Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio de la palabra. Como siempre, es un placer tener con nosotros a Lauren Larson, al Dr. David Watts, Josh Rosenstern, John Rosenstern y Dave Smith. Y a ustedes, es un placer tenerles con nosotros, quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios juntos. El material que hemos intentado presentarles en los últimos días, considero que es algo que la iglesia necesita, yo necesito, usted necesita, cada creyente necesita desesperadamente. Vamos a continuar donde nos quedamos en la programación de ayer. Y Lauren, por favor, empezamos en el versículo 20 una vez más en el capítulo 6 de Romanos. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, esclavos al pecado, erais libres acerca de la justicia. Refiriéndose a nuestras vidas antes de la conversión a Cristo. Voy a decir lo siguiente antes de continuar. No hay manera que una persona que no es salva verdaderamente pueda tener justicia, ¿correcto? Sí. La justicia viene cuando la persona entrega su corazón a Cristo y luego una perfecta justicia se le entrega a esa alma que busca, que ha venido a encontrar al Señor, ¿no? Sí, es la única justicia que Dios honraría. Bien, cualquier otra justicia es autojusticia. Y Dios Así no es. va a honrar eso. O un intento de ser justo, que es una imposibilidad de nuestra parte. Bueno, lo acabas de decir, pero lo reiteramos. Exactamente, ¿qué es la autojusticia? Bueno, la autojusticia es un intento de ser de agrado a Dios en una variedad de maneras o de ser de agrado al hombre en la religión. Y siempre resulta en autojusticia, pensando altamente de nosotros y no vemos áreas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas. Entonces, una persona que vive una vida buena, y la mayoría de la gente pensaría de esa persona que es bueno, eso no es suficiente. Bueno, si alguien dice que lo que es la cascada de agua que cubrió la tierra en el tiempo de Noé, aquellos que estaban en la cima de los montes, como se dijo, de moralidad, se ahogaron todos de la misma manera. Sí. Así que nosotros Sí, no amén. podemos obtener o llegar por cualquier justicia que Dios vaya a aceptar, excepto eso que es entregado por Jesucristo. Varias programaciones atrás oramos por el pueblo para que fuese salvo. Y aquellos que lo hicieron, los que oraron, hubo una perfecta justicia que se les dio a esas personas inmediatamente cuando aceptaron a Cristo, ¿correcto? Sí. Sí. Bien, es la única manera como la justicia puede llegar a la persona. ¿Y qué es justicia? Posición recta y justa delante de Dios. Una posición correcta Sí. con Dios. Y es algo ¿Qué declaración la que se está haciendo? Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Es contrario a donde queremos estar? Exactamente. Cada vez que yo leo ese versículo me impacta, no de una manera como broma, pero casi como que Pablo, queremos lo contrario. No quise interrumpirlo, hermano. No hay problema, solo quería decir que esta justicia imputada se nos da tal como a Abraham porque le creyó a Dios y se le contó a él por justicia. Se nos da esta justicia imputada perfecta, la justicia de Cristo, por lo que creemos, no por lo que hacemos. Estando en este tipo de negocios, ya 44 años, he visto cosas buenas hacerse por algunas personas en cuanto a filantropía. Y todas esas cosas buenas que hacen o quieren hacer, a menudo son aplaudidas, son vistas de una manera muy maravillosa. Y yo estoy de acuerdo con la filantropía, créanmelo, funciona, es lo que este país buscó para ayudar a la gente, no el gobierno, pero utilizando la buena naturaleza de los cristianos para redistribuir y dar de acuerdo a cómo sentían de parte de Dios. Pero hoy la filantropía se hace con propósitos de impuestos y también para la reputación y elogios. Pero todas esas buenas obras no son obras justas, no son justicia que Dios reconocerá. No vamos a poder ganarnos nada con Dios
Es algo que Él nos da, y si entendemos eso, entonces toda nuestra relación con el Señor ahora puede funcionar de la manera como Dios lo había querido. Debemos creerle a Dios no solamente inicialmente para nuestra salvación, pero para todo. Creerle a Él para todo. Dios nos ha suplido con todo con respecto a la vida y piedad. Entonces Él nos da su justicia perfecta y luego nos da el medio por el que ahora podemos caminar en esa justicia, y así es como lo hacemos. Como recibimos fue por fe, ¿y cómo lo seguimos haciendo? Seguimos creyendo. Esa es la parte que la gente no entiende. Yo llegué, le creí a Dios, pero luego buscan tratar de edificar o establecer más justicia o de obtener cierto tipo de justicia por lo que ellos hacen. Pero eso solo puede producir autojusticia. Siempre es la Sí, autojusticia, exacto. trata con lo que yo necesito. Tenemos que ver quién, tal vez suene gracioso, pero quién es el que realmente es calificado para hacer la determinación. Cuando hablamos de justicia, sí, lo regresamos a una terminología legal. Sería una declaración, un decreto o una decisión, posiblemente algo hecho por un juez, que algo ha sido aceptado y aprobado. Entonces, cuando hablamos de esto, sí, lo vemos en una corte, un tribunal. El juez es el que tiene el poder, la autoridad para hacer esa declaración, esa decisión judicial, ese decreto. Tal como en el gobierno hay un rey, cualquier otra persona que haga una declaración, no importa si el fiscal de defensa en el tribunal dice es inocente, eso no importa. Todo lo que importa es lo que el juez determine, en este caso el juez y el jurado de los Estados Unidos. Pero es con aquello que tenga el poder de hacer la declaración. ¿Quiénes somos nosotros para declararnos a nosotros mismos o a alguien más justos o aceptados o aceptables, justificados? ¿Quiénes somos? No tenemos poder, ni autoridad, ni lugar para hacerlo. Pero Y ahí es donde la autojusticia viene. quien nos da la autoridad de declarar que no lo son. Exactamente, sí. Al contrario, no tenemos autoridad ni poder para declarar a nadie, incluyéndonos a nosotros mismos, justificados, justos, aceptados ante Dios o de Dios. ¿Quiénes somos? Una vez más. Y ahí es donde, cuando hablamos de autojusticia, ahí es cuando nosotros nos injertamos a nosotros mismos es. y hacemos esa declaración. Otra idea también, miren, yo tengo 2 niños, uno de 10 años y otro de 7. Y a veces siento como que tengo 10 niños en la casa con esos dos, pero tengo a Jonah y Noah. Y Jonah es más grande que Noah, y hay momentos en los que yo lo he escuchado a él diciéndole a Noah, Noah, no puedes hacer eso. No se supone que debes hacer eso. No puedes hacerlo así. Y él le dice a su hermano lo que su hermano debe y no debe hacer, y cuando su hermano se comporta bien o mal, y después papá entra a la habitación. Y de repente ya no se trata de lo que Jonah le dijo a su hermano que es bueno o malo, sino de lo que papá dice. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo el poder y la autoridad como papá de tomar esa declaración. Y han habido momentos en los que le he dicho, Jonah, estás mal. Es perfectamente correcto lo que Noah está haciendo, y tú estás equivocado. Así que esto es lo que sucede. Tenemos que llegar al punto en el que nos demos cuenta de que si vemos nuestras buenas obras y desempeño como el estándar, entonces siempre vamos a encontrar la manera de decir, bueno, el hermano Watson no es tan bueno como yo porque él no hace lo que yo hago. Por lo tanto, yo soy justo y él no. Pero una vez más, nosotros no tenemos el poder ni palabra. Dios es el único que es santo y justo, y Él es el juez que puede hacer esa declaración. Yo he dicho esto muchas veces. Estuvimos en un restaurante un tiempo atrás Sí, y Josh trajo a los 2 niños sí. y ellos se iban. Y bueno, él estaba tratando que se fueran y le decían al papá, papá. Eso es lo que pasó. Sí, sí, es terrible. Yo podía leer la mente de ellos. Él no se ve tan grande. Bueno, solo le hemos contado cosas buenas de usted. Y estaban En viéndolo. serio, ellos me estaban Estaban mirándome. viéndolo, sí. Yo les estaba diciendo, por favor, no lo interrumpan, por favor, está tratando de comer y ellos nada más. No se ve tan mal. Al contrario de lo que todo el mundo piensa, ellos dijeron, no se ve tan mal. No, él lo sacó de ahí antes de que pudieran decir, mi papi nos dijo que usted... Bueno, es que mire, pero su nieto sabe que él es salvo, ¿verdad? Sin duda alguna. Sabe que usted es salvo. Él dice, el hermano Swagger, yo sé que él es salvo. Él hace la oración de fe todos los programas. De la boca Sí. de los niños. Pero esta es una obra legal, la cruz.
Es una Así obra es. legal. Lo que Dios ha ordenado y el medio por el que Dios nos salvaría fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. No cambiemos ni modifiquemos nada tratando de hacerlo algo que no es. Aceptemos, y Él lo ha declarado a través de su palabra. Así es. Y si nosotros Correcto. lo creemos, tendremos todos esos beneficios que Él ha provisto para nosotros para disfrutar esta gran experiencia. Sí, que no la justificación es una obra, un término Sí, legal. sí, absolutamente. Amén. Eso es lo que yo Sí. siempre había creído y había leído y bueno, unos cuantos críticos allá afuera les gusta enviar correos largos y Solo significa que está haciendo algo bien. Así es. Y ellos dicen, usted está equivocado con la justificación y yo me pongo a pensar, bueno, ¿será cierto? Pero es como usted Pero dijo, el Antiguo Testamento, es una obra el Antiguo legal. Pacto, el leproso no se podía declarar a sí mismo limpio. Tenían que ir El al sacerdote sacerdote. tenía que declararlo Sí, limpio. amén. Solo el sacerdote. Si Correcto. el leproso trataba de decir, lo único que el leproso podía decir era inmundo, inmundo. Sí. Si nosotros vemos Amén, nuestras sí. obras, nuestras buenas obras, y pensamos que eso nos da la justificación y la justicia, gritamos inmundo, porque eso no limpia a nadie ni nos santifica. El leproso no podía limpiarse ni declararse él mismo limpio, y la lepra era un tipo del pecado. La lepra era un Sí, tipo del pecado. así es. Y gracias a Dios que nosotros podemos ser declarados justos, limpios y completos por Dios a través de fe en Cristo. Mire, si un amigo, disculpe, en Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, les dio potestad. La palabra potestad Derecho literalmente legal. es un derecho legal. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Eso es la justificación. Amén. Así es. Sí, bueno, Así es. esa es una buena definición. Estaba pensando en una iglesia que conozco en el área de Dallas que iban a comprar pozos de agua para un país en África y estaban trabajando con cierta organización misionera, y no voy a llamar el nombre, pero esa organización misionera les dijo que no podían tener una cruzada evangelística, solamente podían poner los pozos, que no podían tener esa cruzada ni dirigir a la gente al Señor, y por supuesto ellos pelearon, pero sí tuvieron su cruzada, pero esta organización famosa no quería que ellos hicieran eso, solamente que compraran los pozos. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Les voy a hacer una pregunta. Si el cristiano peca de alguna manera, ¿ellos pierden esa justicia que tenían? No. La justificación es el resultado de la fe. Para poder perder la justificación, uno tiene que perder la fe. No somos justificados por lo que hacemos, somos justificados por lo que creemos. Así que tendrían que dejar de creer, y por supuesto nosotros enseñamos en el campo cristiano que la persona puede perder su salvación. Tendría que dejar de creer. No solo es suficiente con fallar, todos fallamos y no perdemos nuestra salvación, pero Pero si esa persona le da la espalda a Dios y ya no dice que es salvo, ¿no? ¿Qué sucede con esa persona? bueno, creo que si están a ese grado ya sí perdieron su esencia de fe, y Dios es el único que puede juzgarlo, al principio o en su fin. Entonces ellos estarían perdidos. Hermano Swagger, si usted nació en este país, es un ciudadano americano. Y si usted conduce por la carretera y usted va un poco rápido y lo detiene la policía, le dan una infracción, a menos que en su caso la mamá del policía solía verlo y no le den esa infracción, pero ya con seriedad. Solo porque usted violó la ley y tiene una infracción, ¿significa que usted pierde su posición como ciudadano americano? No. No. Sin embargo, una persona puede escoger dejar este país y mudarse a otro país y darle la espalda a esta nación, y la persona puede perder su ciudadanía refutándola. Así que no se trata de que es algo permanente, en el sentido de que no hay nada que pueda suceder que nunca le quite la ciudadanía. Usted puede tomar decisiones de tomar esa dirección, pero en lo que está diciendo usted, si usted viola la ley, va a tener una consecuencia, definitivamente, pero no significa que el juez va a decir, bueno, usted iba a exceso de velocidad, ya no es un ciudadano americano. Entonces lo que estás diciendo
es que nosotros removemos la justicia en ocasiones de alguien que el Señor no lo ha removido. Sí, creo que amén. eso sucede todo el tiempo en la iglesia. Todo el tiempo. Espero que estemos bien en lo que pensamos de la salvación y la justificación, porque si perdemos nuestra justicia cada vez que pecamos, entonces ninguno de nosotros vamos a llegar al cielo. Si nosotros atacamos contra la seguridad incondicional eterna tanto que nos convertimos en personas inseguras en nuestra creencia. Así que los que dicen que no estamos hablando de salvos siempre salvos, sino que estamos hablando de una seguridad que llega cuando escogemos mantener nuestra fe en el objeto correcto, en el lugar correcto. Espero que no sea después de cada pecado, porque yo no creo en la santificación completa y perfección aquí en la tierra. Yo no creo que vamos a llegar a tenerla. Yo conozco a gente que cree que sí, pero yo jamás he conocido a alguien que yo sienta que haya llegado a una santificación perfecta o santificación entera. Así que espero que eso sea Bueno, algo. ¿qué tal la persona que continúa pecando? Ese pecado es conocido y ellos dicen, yo estoy bien en mi pecado. ¿Esa persona está bien? Bueno, llega a un punto peligroso cuando, ¿cómo lo puedo decir? Cuando usted ignora el poder de convicción del Espíritu Santo, porque nuestra conciencia primeramente puede ser cauterizada, y eso es la verdad. Pero si somos creyentes, si somos salvos, en otras palabras, cristianos, y hacemos algo que es un pecado, el Espíritu Santo va a convencernos de eso. Y bueno, a veces hacemos cosas que tal vez no pensamos que serían problema, pero el Espíritu Santo enfatiza rápidamente y puede ser algo que pensamos que es insignificante, como responderle a alguien. Tal vez respondimos en el tono y espíritu equivocado. Y el Espíritu Santo nos dice, acabas de hacer algo malo, eso no estuvo bien. Tienes que pedirme perdón y bueno, tienes que pedirme ayuda de aquí en adelante. No tiene que ser todo el tiempo, por ejemplo, aquellas cosas como, bueno, por supuesto sí, pero si continuamos nosotros descartando eso, hablando del Espíritu Santo y su convicción, yo no sé ustedes, pero yo siento como que eso lleva a la gente a un lugar muy peligroso porque nos convertimos en personas como Faraón. Hay un endurecimiento que sucede en el corazón Sí, y uno termina es cauterizado. cauterizando Así el que corazón. siempre queremos ser sensibles al Espíritu Santo moviéndose en la convicción. Definitivamente. El pecado puede debilitar nuestra fe y ese es el peligro. Como creyentes dice la Escritura que no debemos practicar pecado. Ahora, hay personas que están luchando con el pecado y eso es diferente. Quieren tener la victoria, pero no la tienen. Y gracias a Dios que tenemos 1 Juan donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no entender el poder de liberación de lo que Cristo hizo en la cruz sobre el pecado daña al creyente. Así que es importante que obtengan la enseñanza correcta y las instrucciones correctas para que puedan poner su fe en el objeto correcto y tener al Espíritu Santo obrando. Pero si el cristiano disfruta el pecado, ya han llegado a un punto en el que su condición es muy peligrosa y su fe va a ser afectada grandemente porque van a haber fracaso. El pecado no va a permanecer estático, siempre va a aumentar. Lo llevará a otras cosas. Hemos hablado de la marihuana, por ejemplo, que es una droga que nos lleva a otras. Y eso es cierto, mucha gente que ha fumado marihuana después de un tiempo trata otras cosas, nunca permanece estático. El pecado siempre Así concibe es, más así pecado y es. se hace excedentemente pecaminoso, dice la Escritura. Entonces el peligro es que la fe de uno puede ser debilitada y con el tiempo pueden dejar de creer. Así que queremos tratar con el problema del pecado y aprobar a una persona en la iglesia que diga que no hay problema con beber o con fumar cigarrillos. Eso es peligroso para el creyente, puede traerles gran daño espiritual. Así es, así es. La luchar no es apartarse de Dios. Esa es una persona que quiere victoria, pero no tiene la ruta a llegar a la Eso es victoria. una gran realidad. Excelente, sí. Una gran realidad. La persona que está diciendo, voy a hacer lo que yo quiero hacer, no me importa lo que dice Dios, está en Terreno problemas. peligroso. Están siguiendo una dirección La equivocada. imagen de apartarse es que no es literalmente Una vaca. de un asno o una vaca que está recostada sobre sí, una y patas que no traseras. quiere avanzar. Sí. Bueno, eso realmente es lo Sí. que le pasa a uno en ese Una punto. persona obstinada y no avanza. Creo que, y estoy de acuerdo con todo esto, lo he enseñado y lo he predicado yo mismo. Pero creo que tenemos que ver de cerca el tema del arrepentimiento del libro de Juan 1:9. Saben, tenemos que admitir, hermano Swagger, que las cosas que hemos hecho no son características de Dios, no son de la naturaleza y el carácter de Dios y están mal y Dios las ve como que están mal. Y si no traemos eso ante el Señor
Es algo muy devastador para su fe porque usted no está libre de eso mismo. Usted está viviendo bajo condenación y hay enseñanzas el día de hoy que le enseña a los creyentes que no deben traerle esas cosas al Señor. Pero si ese es el caso y viven en un tipo de ámbito oscuro, realmente no hay nada que los liberte de la culpa de su fracaso. Y el arrepentimiento no se trata de estar de acuerdo con Dios, de que lo que yo hice estuvo mal. También es dar la vuelta Tomar la dirección y correcta. tomar otra dirección. Ahora, tal vez tropecemos y regresemos a lo mismo y el camino del arrepentimiento nunca se cierra y estoy agradecido por eso. Pero tenemos que incluir, que traérselo al Señor y alejarnos, tomar otra dirección, estar de acuerdo con Dios, y todos estos son pasos importantes para el creyente, para poder liberarse de eso y para establecerse en una relación que no tenga obstáculos con Dios. Y a veces nosotros, no queremos, pero sí podemos tomar eso un poco a la ligera, y eso es algo devastador para la fe de una persona, vivir bajo condenación. Pero necesitamos arrepentirnos y tenemos que llevárselo al Señor y tomar otra dirección. Pero aquí está otro pensamiento. No solo se trata del arrepentimiento del acto del pecado, sino de hecho entender que debemos arrepentirnos de la dirección de nuestra fe. Si nuestra fe está en el objeto incorrecto, aparte de Jesucristo y el crucificado, tal vez nos arrepentimos por la obra que cometimos, pero vamos a continuar cometiendo esas cosas y no nos arrepentimos de la dirección, especialmente aquellos que han escuchado la verdad en cuanto a cómo poner su fe en la obra consumada de la cruz. Para mí el arrepentimiento ahora tiene un significado más profundo que antes. Si yo hago algo malo, inmediatamente soy convencido, obviamente, pero ahora yo inmediatamente examino mi fe. ¿Dónde dejé de creer correctamente? ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Fue un resultado de que mi fe no estaba puesta correctamente en Cristo y el crucificado más que mis acciones o no? Bueno, cada cristiano, verdadero cristiano, odia el pecado. Exacto. Lo odia con una pasión. Exacto. Ahora, la carne puede querer algo que el espíritu del hombre odia. Eso sucede todos los días. Pablo mismo lo dijo en el capítulo 7 de Romanos, que él luchó con esta situación. La carne quería algo que no era correcto. Sí. Pero por encima de todo, el Hijo de Dios odia el pecado. Y es realmente algo horrible el vivir en un estado de esclavitud de pecado y está tratando de vivir para Dios a la misma vez. Correcto. Es algo pues terrible. Pero el arrepentimiento y traérselo al Señor reconociendo el pecado, tomando una dirección contraria, es el medio correcto para limpiarse y de esa manera la fe por lo menos puede comenzar a ser puesta en el objeto correcto y uno puede comenzar a moverse y avanzar. Pero el poder de Dios tiene que entrar para que la persona pueda tener victoria sobre esa esclavitud. Correcto, sí. El arrepentimiento, una vez más, demanda que mantengamos nuestra fe en Cristo, no en lo que nosotros hacemos. Estás en lo hablando cierto. de la justificación, de ser justificado. Así que el arrepentimiento está disponible, pero tenemos que evaluarnos cuidadosamente y jamás tomar el pecado a la ligera, porque es un monstruo. Puede destruir porciones de la vida más rápido de lo que uno pueda llegar a darse cuenta. Y lo que este mensaje hace es traer esa restauración apropiada a aquellos que tienen problemas o a aquel que está luchando con el pecado. Es lo que Pablo nos habló en Gálatas. Es lo único que va a traer. Y necesitamos traer ese tipo de restauración y entendimiento a aquella persona que tiene esa dificultad con el pecado. Y hay realmente millones, ya se nos termina el tiempo, millones, quienes están en un estado de esclavitud espiritual y aman a Dios. Y este mensaje los libertará. Amén. Libertará al cautivo. Y es la razón por la cual yo le motivo a la gente que inviten a sus amigos y vecinos a ver la programación. Y gracias a Dios que Jesús, como dice la alabanza, en la prisión yo vivía sin libertad de mi tristeza, pero llegó Jesús y me escuchó y gloria a Dios, Él me libertó. Alabado Él me Dios. libertó, sí me libertó. Él rompió las ataduras del pecado para mí. Estoy en camino a la gloria, a ver a Jesús, gloria a Dios. Él me libertó. Damas y caballeros, Él ha liberado a millones. Alabado Dios. Estamos alegres de haber estado con ustedes el día de hoy. No se pierdan la próxima programación y cuéntenle a otros sobre la cadena, por favor.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.